Hay historias que se quedan grabadas a fuego en la memoria de un lugar. Crímenes que, por más que pasen los años, se niegan a desaparecer. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos casos, una herida que tardó casi 20 años en cicatrizar solo para descubrir que la verdad a veces no es sinónimo de paz. Y es que esa es la gran paradoja del caso de Eva Blanco. Vamos a meternos de lleno en esa delgadísima línea que separa el saber quién fue de que se haga justicia. Una historia, ya les aviso, en la que cada vez que parecía que se encontraba una respuesta, lo único que se conseguía era abrir la puerta a un misterio todavía más oscuro. Para entenderlo todo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Algete, un pueblo tranquilo de Madrid, a una noche de sábado cualquiera. Estamos a 19 de abril de 1997, y para Eva Blanco, una chica de solo 16 años, la noche no parecía que fuera a ser diferente a tantas otras. La vida de una adolescente normal, ¿verdad? Deporte por la mañana, salir con los amigos por la noche, lo típico. De hecho, su madre, en un gesto de confianza, le había dado permiso para volver una hora más tarde de lo normal. Una hora. Un simple gesto de cariño que, sin que nadie, absolutamente nadie pudiera imaginarlo, se iba a convertir en el inicio de una auténtica pesadilla. Aquella noche llovía en Algete, y mientras las horas pasaban, la madre de Eva tuvo esa sensación, esa conexión que solo tienen las madres, ¿saben? Sentía que su hija ya estaba llegando. Pero la puerta nunca se abrió, y ese presentimiento, poco a poco, minuto a minuto, se fue convirtiendo en una angustia helada, en un miedo terrible. Desesperados, llamaron a la policía. Pero su angustia se topó con un muro de indiferencia total. La respuesta que recibieron fue devastadora. Les dijeron que seguramente se habría entretenido, que ya aparecería. Según contó el padre, la patrulla ni siquiera se movió de la comisaría. Para ellos, en ese momento, solo era una cría que se ha retrasado. Pero cuando amaneció al día siguiente, el domingo 20 de abril, esa premonición terrible de la madre de Eva se hizo realidad. Y de la forma más brutal que uno pueda concebir. El cuerpo de Eva apareció en una cuneta, a unos kilómetros de su casa. La habían apuñalado 19 veces. 19. Una violencia salvaje, casi incomprensible. Y para colmo, la lluvia que había caído toda la noche había limpiado la escena del crimen. Se había llevado la sangre, pero desde luego no se había llevado el horror. Pero a pesar de la lluvia, a pesar de todo, el asesino cometió un error. Dejó algo. Entre el barro, los forenses encontraron pistas pequeñísimas, pero que serían vitales, y entre ellas una que lo cambiaría todo, una muestra de su ADN. Un testigo diminuto y silencioso que guardaría el secreto del asesino durante casi 20 años. Se puso en marcha la investigación. La llamaron Operación Pandilla. Pero lo que vino después no fueron respuestas. Fueron años. Años de un silencio espeso, asfixiante, que poco a poco fue consumiendo a la familia y a todo un pueblo que vivía con miedo. La Guardia Civil lo intentó todo. Se agarraron a cualquier cosa. Interrogaron a amigos, a exnovios. Incluso encontraron un código extraño en el diario de Eva que dio pie a 1000 teorías. Pero nada. Cada pista que parecía prometedora terminaba siendo un callejón sin salida. Se esfumaba sin más. Y la cosa llegó a tal punto que los propios vecinos de Algete hicieron algo increíble, algo que no se había visto nunca. Más de 2000 hombres del pueblo se ofrecieron voluntarios para dar su ADN y que lo compararan con el del asesino. Una movilización masiva. Pero, y aquí viene una de las ironías más crueles de esta historia, la fiscalía lo paró. Consideró que era ilegal, una violación de la intimidad. Y con esa decisión el caso quedó congelado, en punto muerto durante años. Y así pasaron los años. 17 años en los que esa pequeña muestra de ADN durmió en un cajón de un laboratorio. Parecía que el tiempo solo jugaba en contra, que el asesino se saldría con la suya. Pero a veces, solo a veces, la tecnología avanza. Y la ciencia estaba a punto de darle voz al único testigo que no podía mentir. Fue gracias a un teniente de la Guardia Civil, uno de esos que se obsesionan con un caso y se niegan a dejarlo morir, que todo cambió. Envió la muestra de 1997 a un laboratorio que usaba una técnica nueva. Ojo, ya no buscaban una coincidencia de 1 a 1, buscaban algo más. Querían que el ADN les dijera de dónde venía el asesino. Trazar su mapa genético, saber cuál era su origen. ¿Y el resultado? El resultado fue una auténtica bomba. Lo cambió absolutamente todo. De repente, ya no buscaban a ciegas. El ADN decía que el sospechoso era de origen norteafricano, probablemente de Marruecos. Imagínense, ahora tenían un perfil súper concreto. La búsqueda de una aguja en un pajar se acababa de convertir en la búsqueda de un imán con una brújula.
Con esa información, la Guardia Civil se puso manos a la obra. Tiraron del padrón del 97 y crearon una lista de unos 300 hombres que encajaban con ese perfil. Y empezaron a localizarlos uno por uno. Muchos ya ni vivían en España. Les pedían una muestra voluntaria de ADN. Y así, una a una, hasta que llegaron a la muestra 89. ¡Bingo! La coincidencia era del 97%. No era el asesino, pero tenía que ser un familiar muy, muy cercano. Y tirando de ese hilo, llegaron a su hermano, un hombre llamado Ahmed Chal. Y aquí la historia se vuelve una carrera contrarreloj. Faltaban solo 6 meses, para que el crimen prescribiera, para que legalmente quedara impune para siempre. Pero después de 17 años y medio de silencio y de oscuridad, por fin, los investigadores tenían un nombre. Tenían un rostro. Cuando investigaron a este hombre, Ahmed Chal, todo encajó de una forma que te pone los pelos de punta. ¿Saben cuándo se fue de España? En 1999, justo el año en que todos los hombres de Algete se estaban ofreciendo para las pruebas de ADN. Demasiada coincidencia, ¿no? Lo arrestaron en Francia, le tomaron una muestra y la comparación fue definitiva. 100%. No había ninguna duda. Era él. Así que ya está. La ciencia había hablado. El misterio de casi 20 años estaba por fin resuelto. Solo faltaba una cosa: el juicio, la justicia. Pero esta historia todavía no había terminado. Guardaba un último giro, el más cruel de todos. Porque antes de que pudiera enfrentarse a un tribunal, Ahmed Chal se quitó la vida en su celda. Y con él se llevó los porqués, los secretos y, lo más importante, se llevó la posibilidad de que hubiera un juicio. La verdad científica era una cosa, era incontestable, pero la verdad legal, esa moría con él. Así que, aunque parezca increíble, en los papeles, oficialmente, el caso de Eva Blanco sigue sin resolver. Para la familia de Eva fue el golpe de gracia. La frustración final. Su madre Olga lo expresó con unas palabras cargadas de un dolor que casi se puede topar, dirigiéndose al hombre al que nunca podría mirar a los ojos en un juicio. Y la historia de Eva Blanco nos deja flotando con esa pregunta, una pregunta realmente incómoda. Cuando sabemos quién es el asesino, pero se lleva sus secretos a la tumba sin pasar por un juicio, ¿se puede decir que se ha hecho justicia? ¿O es simplemente una verdad a medias? Una historia terrible que se queda para siempre sin un punto y final.